Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. ¿Te gustaría saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿O cómo conocer tu llamado y propósito que Dios asignó para ti? O en otras palabras, conocer tu destino. Hoy vamos a aprender cómo. Porque en el transcurso de los años, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, comenzamos a vivir ciertas etapas. Comenzamos a tener unas depuraciones de parte de Dios. Y la mayoría, muchas promesas que el Señor le hace cuando llega a los pies de Jesús, se sienten frustrados porque no se les cumplen las promesas que Dios le dio a través de un profeta, a través de un pastor, de un evangelista, de un ministro. Y muchos vuelven atrás, pero no viven o no tienen quien les enseñe cuál es el medio de conocer ese propósito o de buscar ese propósito que Dios tiene para él o para ella en la vida. Muchos pueden ser muy ricos, no tienen felicidad, no tienen paz. Sencillamente la riqueza hace parte del don que Dios tiene para tu vida, pero eso no es el propósito ni el llamado que Dios tiene para ti. Otros pueden ser ministros famosos, ministros de mucho poder, muy usados, pero tampoco viven una vida en paz, tampoco son felices, tampoco viven con gozo, y puede que le haga falta algo al llamado, ese complemento que solamente da el Espíritu Santo a la persona. Otros pueden ser grandes profesionales y logran todas sus metas, pero son las metas de ellos, son las metas de nosotros, son los propósitos y las metas que nosotros nos trazamos. Puede que sean esas metas un medio para cumplir el propósito de Dios en la vida de nosotros. Otros tienen un maravilloso hogar. Yo conozco hermanos que viven una vida bien, tienen sus hijos, tienen una buena pareja, tienen un buen hogar. No, ya cumplí el propósito de Dios en mi vida, levantar mi familia. Ese no es el propósito, ni ese es lo que Dios tiene para tu vida. Ese no es tu llamado. Eso es complemento del llamado, porque es una familia ministerial la que Dios quiere que tú levantes. Ahora, vamos a empezar y a conocer cómo saber si estamos caminando en el propósito de Dios o no, y cómo entender cuando el propósito de Dios es activado en nuestra vida, y cómo ir conociendo los siguientes pasos, las siguientes puertas o el camino para que ese propósito sea conocido en la vida de nosotros, en la vida del creyente. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 42, del versículo 1 al 9. Voy a leer en la nueva traducción, en la nueva versión viviente, nueva traducción viviente, que es como la que se asimila más a la época, a la actualidad, para que todos la entendamos y que sea el Espíritu Santo el que nos hable y nos guíe. Dice así la palabra de Dios: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará,
ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las naciones lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Yo soy Jehová Dios, el Señor, el que crea los cielos y los extiende. Creo la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es quien dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que estén en calabozos oscuros. Yo Jehová, el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profetice se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Aquí podemos ver un llamado, un propósito de parte de Dios en la vida de un hombre. ¿Quién era este hombre? Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. No lo llama por hijo, lo llama por siervo. Y cuando nosotros miramos en el versículo 1, dice, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él y haré justicia a las naciones. Y aquí comenzamos a ver el primer punto. Tú, para conocer tu llamado, el propósito que Dios tiene para tu vida, para conocer tu destino, qué es lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que saber es que el Espíritu de Dios tiene que estar en ti. Tú no puedes conocer tu llamado si no tienes el Espíritu de Dios caminando contigo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu de Dios nos va a traer 9 características que nos van a hacer entender y conocer nuestro llamado. Por eso les decía al principio, tú puedes ser un gran profesional, tú puedes ser un presidente de una nación. Y ese no es el llamado de Dios para tu vida. El llamado de Dios para tu vida y para la mía es que nosotros seamos iguales y que caminemos como caminó Jesucristo. Tantos hombres en la tierra, en la historia, en el pueblo de Dios, que Él los llama y los quita del lugar de confort, los mete en un proceso en el desierto y después los envía al llamado. Abraham lo sacó de la tierra de la palentera, donde estaba, de su familia, lo sacó de la tierra y lo metió en un desierto, a caminar en un desierto, 40 años, a buscar Canaán, la tierra prometida. Todos los procesos que tuvo que recibir Abraham antes de tener el primer hijo, Isaac, su hijo de la esposa, Isaac, antes de recibir el hijo de la promesa, el que iba a heredar las naciones, la nación de Dios, el pueblo de Israel. Sigue en el libro de Éxodo, vemos la vida de Moisés. Moisés, un varón cogido de las aguas, criado en palacio de Faraón, en palacio de rey. A los 40 años sale huyendo porque mata a un egipcio, sale huyendo
dura 40 años criando ovejas del suegro en el desierto y allá Dios le hace el llamado, en una zarza. Y después lo envía 40 años a padecer con el pueblo de Israel en el desierto y no alcanzó a ver la tierra prometida. 120 años. Yo me imagino que todos ellos pensarían que el propósito de Dios en la vida de ellos era diferente. Hasta David, nacido de una mujer que no era la esposa y apartado de todos los hermanos, cuando llega el profeta Samuel, le recoge los 7 hijos del matrimonio y a David lo tenía kilómetros retirado porque no estaba contado entre los hijos. Y tiene que decirle Dios al profeta Samuel, ninguno de estos es. Dile que me busque, que él tiene otro hijo. Cuando llega David, dice, ese es. Muchos entendemos mal los propósitos de Dios, el destino profético que tenemos. No entendemos que las cosas que Él coloca en nuestro corazón, la paz, la tranquilidad, para todos los proyectos que tenemos y las glorias que vamos a tener, en los logros, las victorias en el trabajo, en los negocios, en el hogar y todas esas cosas, son simplemente añadiduras. Porque lo primero que Dios tiene que hacer es derramar su Espíritu sobre nosotros. Y para que el Espíritu sea derramado sobre nosotros, necesitamos tener un corazón dispuesto. Muchos no reciben bendición porque sencillamente no tienen un corazón dispuesto. El corazón del hombre es terco, es duro. Nosotros tenemos un corazón que a veces nos resistimos a la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y ahí Dios no opera, no puede operar. Entonces, el primer punto para conocer la voluntad de Dios, el destino profético, el llamado que tú y yo tenemos tenemos en la vida de parte del Señor es caminar con el Espíritu Santo. Tenemos que caminar con el Espíritu Santo, cogidos de la mano del Espíritu Santo. Son nuevos tiempos y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Porque es el mismo Espíritu de Dios. Y mira lo que dice en la Biblia, en el libro de Gálatas, en el capítulo 22. El capítulo 4, perdón, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 22 al 26. Mira por qué es tan importante que nosotros caminemos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, 2 puntos, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y decimos que somos cristianos, bendito el Padre. Que somos cristianos, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Vamos a la iglesia, alabamos, oramos, cantamos, el Espíritu limpia vidrio y todas esas demás cosas que son religiosas, que manejan un demonio que yo he dicho que mucha iglesia lo tiene, se llama Kundalini. ¿Y dónde está la manifestación y el fruto del Espíritu en la iglesia de hoy en día? Y así queremos conocer nuestro propósito. El Señor me llamó a mí para predicar. Yo sí, ese es el propósito que Dios tiene en tu vida. Tú eres un gran empresario. Él te llamó a ti para que fueras columna financiera, para que financiaras
a otros que no tienen el don y la capacidad y esa gracia que Dios te dio a ti, para que vayan y tú seas el que lo financie, para que vayan a llevar el evangelio, para que vayan a llevar la enseñanza, para que vayan. No es tú te llenes de plata y te quedes encerrado en tu casa, en tu finca, donde tú quieras. Estoy seguro que ese no es el llamado de Dios para ti. El llamado de Dios, si Dios te va a bendecir con dinero, es para que tú enseñes a otros a ser prósperos y productivos y ayudes a aquellos o financies a aquellos que tienen otro llamado diferente, porque por eso Dios te colocó como columna financiera. Pero como nos volvemos a veces tan egoístas, entonces queremos abarcar todo. No, ese no es el llamado de Dios. Porque conozco muchos hermanos que son muy ricos, tienen mucho dinero, pero simplemente diezman, ofrendan y lo demás ¿qué? O sea, ¿dónde está el propósito de Dios en tu vida que tú lo estés cumpliendo? Estás cumpliendo tus propósitos, no los de Dios. Porque para las deudas y para los negocios te metes en unos chicharrones que llamas al pastor. Pastor, ore porque me voy a meter en esto, me voy a meter en este negocio, para que te llegue más dinero y crees que solamente con diezmar o ofrendar o dar unas cuantas limosnas vas a tener contento a Dios. No, papi, no. Estás equivocado. Porque la paz seguramente no la tienes. Y si no tienes la paz, te falta una de las características del fruto, ay Padre, del Espíritu Santo encima. Conozco muchos ricos que no tienen paz. Ni en la casa, ni con los negocios, ni con los amigos. Mantienen con escoltas. Entonces, ¿estás en el llamado o no estás en el llamado? No viven gozoso. La segunda característica del fruto del Espíritu Santo es que tú tienes que vivir en amor. En amor por todo lo que hagas. Si tú haces las cosas con amor, te van a salir bien. Pero si las cosas que estás haciendo, que estás recibiendo, no te dan paz, te roban la paz que Cristo nos dejó, que Cristo te dejó. Y el gozo, perdiste. Algo está mal en el propósito y en el llamado. Algo estás haciendo incorrecto, que no estás teniendo las cosas completas. Porque te impacientas. Yo me he impacientado con cosas y me dice el Señor, me ha dicho, porque te impacientas. Yo lo estoy haciendo así. Yo soy el que lo estoy permitiendo que eso salga así. ¿Por qué? Porque quiero, en la empresa que yo manejo, los clientes, yo quiero que los clientes hagan esto. Yo quiero que ellos sean procesados en esto. Y yo generalmente le trabajo a los cristianos. Y Él me procesa a mí con la paciencia. Pero Señor, yo hice todo para que... Usted tranquilo. Ay, Padre. En tu llamado, todas estas características tienes que controlarlas y vivirlas. Porque es que nosotros decimos ser cristianos. Como les dije ahorita, alabamos mucho al Señor, oramos, clamamos, vigilamos, ayunamos, reprendemos al diablo. Y las cosas siguen igual. Y creemos que estamos en el llamado. Y perdemos la paciencia. Se nos va el amor. Perdemos la paz. Y el gozo abrió peluca. Dejamos de ser gentil. Ya no tenemos gentileza cuando estamos alterados. Ay Padre, cuando estamos alterados. Y eso que yo he visto pastores, ay Padre, yo he visto pastores predicando, ministros, profetas que han venido de otros países y se pegan una descalentada ellos mismos. No, varón, pero claro. Mírale los frutos, me dice el Señor. Mírale los frutos que está dando. Y yo, pero que tú eres el que lo usa. Yo sí, yo lo uso, pero todavía le falta complemento. No conoce su llamado. El siervo del Señor no puede ser contencioso, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. No puede ser contencioso. No puede ser avaro, ni dado al vino,
ni recaudador de ganancias deshonestas. Tiene que ser apacible. Bendito sea Dios. Bondad. ¿Con cuántas personas eres tú bondadosa? ¿Con tus amigos? O, bendito sea Dios, o con tus enemigos. Hay personas que, hay cristianos hoy en día que solamente quieren a los de ellos. No, porque es que el Señor me llamó a recoger a los míos y crear una iglesia. Eso es mentira. El Señor no quiere que ningún alma se pierda. Por eso Él es paciente para con nosotros, para que nosotros seamos pacientes con los demás. Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento de nuestra mala manera de vivir, de nuestra mala manera de actuar, de todo lo que tenemos en el corazón que roba la paz de Dios. ¿Me vienes a decir tú a mí que tú conoces tu llamado? No lo conoces. Fidelidad. ¿Cuántas veces no le hemos torcido al Señor? Le hemos fallado. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, nos soltamos de la mano del Señor. No el que Él nos suelte, somos nosotros los que nos soltamos, porque dejamos al Espíritu aparte, al Espíritu Santo lo abrimos y nos soltamos de su mano. Bendito sea Dios. Y por eso somos infieles, por eso fallamos. Señor, pero la carne es débil. Sí, la carne es débil. Y tenemos que batallar con ella mientras estemos vivos y estemos en este cuerpo mortal. Pero tú, guiado de la mano del Señor, así cometas errores, no vas a ser juzgado y no vas a caer. Humildad. Hay mucho orgullo. Yo conozco hermanos que me dicen, no, que yo logré esto, el Señor me ha dado sabiduría a mí y por eso yo fui el que logré esto. Yo los veo, bendito sea el Padre. No conocen su llamado, no conocen el propósito que Dios tiene y Dios los pone en unos procesos. Ay, Padre. Y se ponen a reprender al diablo, se meten en ayuno para agarrar a los demonios, para reventar a los brujos de la esquina. No conoces tu llamado. Dios te está procesando y te está sacando toda esa basura. Tu profesión, Dios se limpia los mocos con ella. No le sirve para nada. A ti no te sirve para nada. La mejor profesión que tú puedes llevar, ay Padre, es caminar conforme a la obediencia de lo que Cristo, de lo que Dios colocó en tu vida y que tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Pégate, amamántate de los pechos del Señor. Amamántate de Él, dice Isaías. Amamántate de sus pechos. Vive conectado a su Santo Espíritu. Sé un tipo humilde. No te salgas de control. Porque la última característica del fruto del Espíritu de Dios en nosotros, para conocer el llamado, es no salir de control. Dice control propio o dominio propio, como dice la Reina Valera. Y a veces nosotros perdemos el control. A veces nos desconectamos del Espíritu Santo y somos una rueda suelta. No sabemos cómo hacer las cosas, no sabemos qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque nos salimos de control. Eso ocurre en la iglesia hoy en día. Ahora, decimos que somos cristianos. Conocemos esta escritura. Conocemos la palabra, pero no la vivimos. Y así decimos que conocemos nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro destino. Eso evidencia que estamos negando el propósito de Dios en nuestra vida. Cada vez que tú y yo erramos y vamos en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Jesús, ahí vamos en contra del propósito.
Porque es que el propósito se perfecciona por la palabra. El propósito se perfecciona por lo que el Espíritu de Dios inspira y nos enseña y capacita a cada uno de nosotros conforme al llamado que Él tiene. Tú me puedes decir a mí que tú conoces el propósito de Dios en tu vida y estás haciendo lo contrario y no estás pasando por el proceso. O vives quejándote, renegando por lo que Dios está permitiendo que en tu vida pase. No me puedes decir eso, porque eso es equivocadamente errado y mentiroso. Podemos tener todas las cosas, podemos tener muchas bendiciones en la vida. Podemos vivir tranquilos. Pero si no estamos cumpliendo con estas características en nuestra vida, no estamos caminando en el llamado o en el destino o en el propósito de Dios que tiene para nosotros. Nos hemos vuelto cristianos que creemos en lo que vemos y no en lo eterno. ¿Por qué? Dios me ha bendecido porque tengo esto. Dios me ha bendecido porque me dio tantos hijos. Dios me ha bendecido porque me dio un llamado poderoso. Dios me ha bendecido porque me invitan a muchos lugares del mundo y cuando yo voy, eso salen los demonios. Entonces, ese es tu propósito. Tu propósito es guiar a otros. El llamado que el Señor le hace a Jesucristo es para llevar su justicia a las naciones. Y que no quebrantes. Yo que he tenido hermanos que me han dicho, no, pastor, yo no me voy a meter en eso hasta que Dios no me bendiga. Jesucristo dijo, dad y se os dará. Tú primero tienes que entregarle el corazón, tu tiempo, tu vida al Señor, para que veas que Él te comienza a dar. Alabados a su nombre. Satanás, vea, el problema de caminar fuera del Espíritu Santo es que el propósito, aparte de que comienza a frenarse, bendito sea Dios, aparte de que el propósito comienza a frenarse, tú te sales del camino y entonces comienzas a vivir una vida carnal. Porque en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 19, bendito sea el Padre, habla de las obras de la carne que se manifiestan en la vida del creyente. Pablo no le estaba hablando a la gente como de manera mala y equivocada, como digo yo, llamamos a los que no son cristianos, los del mundo. No, él estaba hablando a la iglesia cristiana que estaba en Galacia, en Gálatas. Él le dijo, y manifiestas son las obras de la carne, porque usted tiene una pelea interna en su mente contra el espíritu y contra su carne. Tienen una pelea que no saben qué hacer. ¿Sí? Y eso se manifiesta cuando las obras de la carne ganan ventaja sobre ustedes. Se manifiestan adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. 17 características de que las obras de la carne están en usted y el espíritu de Dios no está por ahí. Bendito sea Dios. Ve lo que dice Pablo aquí. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Y estas son las cosas que Satanás usa a través de las ofensas que se manifiestan en la carne para conectarte con Él y separarte de Dios. Las obras de la carne, el pecado, el rencor, la ira, la amargura. Porque siempre que nosotros caemos en una obra carnal, es porque hay un resentimiento, hay una ofensa, hay algo que está marcando tu corazón y que te está separando de la gloria de Dios. Y por ende el Espíritu Santo no se está moviendo. Entonces, Él te deja que tú te vayas. Porque ya tú conoces, ya tú sabes. Y entonces Él te deja escoger porque Él es un caballero. Él te deja, o caminas conmigo o caminas con el otro. Pero con los dos no puedes caminar. El mismo Señor acá en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 8, dice, yo mi gloria no se la doy a nadie.
Mi gloria es solamente mía y para mi Hijo, el Padre. A otro no, a ningún otro daré mi gloria, ni dejaré que se siente en mi trono. Solamente mi Hijo, el elegido mío, el que va a cumplir todas las cosas que yo le da, la justicia mía la va a cumplir Él. Y Jesucristo dijo en el libro, ay, Padre, en el libro de San Juan, Él dijo, y en el libro de Apocalipsis, Él dijo que los que vencieran, esos se sentarán en el trono del Padre. En el trono de Él, así como Él se sentó en el Padre. Los que vencieren. Pero nosotros hoy en día no queremos vencer las obras de la carne. Hoy en día no queremos caminar en el Espíritu. Y así queremos caminar en el propósito de Dios. No, estás caminando en tu propio propósito. Nosotros nos acostumbraron, nos enseñaron mal a caminar y a creer que el propósito de Dios es aquel en el que nosotros somos bendecidos y todas las cosas nos salen bien, las que queremos. Pero son las que quieren Dios. Bendito sea el Señor. El segundo punto, el tercer punto que tienes que ver, que tienes que saber, es que nunca conocerás tu llamado si primero no te apartas en oración y ayuno. Yo conocí y conozco hombres de Dios que todavía están vivos, que siempre me dijeron esto. Dijeron, mi hermano Yamita, tú quieres conocer tu llamado. Tu llamado es poderoso, pero lo quieres conocer de verdad, saber con lujos y detalles cuál es y qué es lo que tienes que hacer para que seas efectivo. Apártate 40 días en oración y ayuno. 40 días. Yo los primeros años dije, uy, 40. No, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que sostener a mi familia, yo tengo que... Ay, papá. Nunca conocerás tu llamado. Cuando yo comencé a apartarme, a ayunar solo en una montaña, comencé a recibir más del Espíritu. Comencé a recibir más del Espíritu solo en una montaña. Con el Señor no había luz, no había comodidad, no había nada. ¿Por qué? Porque solamente cuando, bendito sea el Padre, tú te apartas para Él, Él puede hablar contigo. Porque nosotros tenemos tantas cosas acá afuera en el mundo que nos impide conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay tanto ruido del mundo y escuchamos tantas voces que a veces dejamos de escuchar la voz de Dios. Y por ende no vamos a conocer el propósito de Dios, el llamado de Dios y el destino profético que Él tiene para nosotros. Mira, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y leemos en el capítulo 13, en el capítulo 3 del versículo 1 al 4, podemos ver cómo Dios le hace el llamado a Pablo y a Bernabé. Fue un llamado para los dos llamados a ser apóstoles. Ahí no estaba ninguno de los judíos de los fariseos, porque ellos estaban en Antioquía, en Asia. Y viene el Señor y les hace el llamado. ¿A través de qué? A través de una adoración y de un ayuno que ellos tenían. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y vemos en el versículo 1, dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey de Herodes, Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren y aparten a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración,
les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el que ordena? ¿Quién es el que guía en tu propósito? El Espíritu Santo. Pero hubo cierto lugar en la historia, o no sé por qué Dios no permitió, que los escritos de Bernabé, las cartas de Bernabé no estuvieran en la Biblia. Porque Bernabé, me imagino, fue el primero que llamó al Señor, el Espíritu Santo. No fue a Pablo, no fue a Saulo, fue a Bernabé. Y después a Saulo. Ellos iban los dos. A pesar de que Saulo era un hombre muy letrado, hablaba 5 idiomas, era un tipo capacitado, fue entrenado por Gamaliel, el jefe de los fariseos, fariseos de fariseos. Fue líder del Sinedrín. Entonces, ¿por qué Dios no llamó primero a Saulo y después a Bernabé? Porque Dios no va a usar a aquellos que estén capacitados con una mente humana y carnal. Dios siempre agarra, y a todo aquel agarra, Él lo capacita, Él lo forma. Porque Él necesita primero coger a las personas que tienen mentalidad de niño, que son inocentes, que no tienen tanta basura como nosotros en la mente. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, háganse como los niños, para que puedan entrar al reino de los cielos. No vuélvanse bebé para que puedan entrar al reino, no. La palabra reino significa gobierno. Y el gobierno de Dios acá en la tierra lo trae el Espíritu Santo de Dios cuando llega a nuestras vidas. Por eso es que es necesario que nosotros nos apartemos en oración y en ayuno si queremos conocer nuestro propósito. Pero hoy en día la gente quiere conocer el propósito, pero quiere que no se lo adivine. Pastor, ore por mí. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Cuál es el propósito mío? A mí no me ha dicho nada. Yo no te he metido en ayuno, brother. Métete en ayuno 40 días. Apártate. No. Es muy duro. Yo no aguanto eso. Y bueno, si te mueres, te vas con el Señor. ¿Quieres conocer el propósito de Dios en tu vida? Apártate en oración y en ayuno. Porque Dios es un Dios celoso. Él no te va a hablar cuando tienes gente que dicen ser amigos, pero que son una basura y que lo contaminan a uno. Bendito sea Dios. Hay mucha gente, hay muchas amistades que son amigos carnales del alma que no le sirven a uno para nada. Yo he tenido que cortar a muchos. No, mi hermano, tú eres mi brother, no tu brother nada. Jesucristo dijo, ay Padre, en el libro de San Juan, en el capítulo 4, que él no conoce, dice la Biblia que en el versículo 8, que él no se fiaba de nadie. Él no confiaba en nadie, porque él conocía lo que había en el corazón del hombre y sabían cómo eran los hombres. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que tienen consejeros personales en vez de apartarse en oración y ayuno y dejarse guiar por el Espíritu Santo para que sean efectivos en lo que quieren hacer, en lo que van a caminar, en las inversiones que van a hacer, en los logros que quieren en su vida? Ay, Dios mío bendito. Si tú no te conectas con el Espíritu de Dios, nunca vas a saber qué es lo que vas a obtener o qué quiere Dios para tu vida. Entonces ahora nos viven llamando a nosotros los pastores para que nosotros les adivinemos o les digamos qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno. Bájense de esa película, qué es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. Están aquí. Cierto día, apártenme para el trabajo especial en que los he llamado. Apártenme. Dios le habló a Bernabé y a Saulo 17 años después de que el Señor se le haya aparecido a Pablo. 17 años después. Él estaba trabajando, haciendo sus carpas, pero predicaba todos los sábados en la sinagoga judía. En Siria, en Damasco. No fue, como me decía un pastor, no, es que Pablo se le sujetó a Pedro, es mentira del diablo. Hablaba babosada, de ser bobo.
Pablo no se lo sujetó a nadie. Él fue llamado por Jesucristo y por Dios. Y él, el mismo Espíritu de Dios fue el que lo hizo apóstol. Pero hoy en día tienen que estar... Ay, Padre. Mejor no digo nada, dejémoslo ahí. Así que después de pasar más tiempo ayunando, cuando Dios te hace el llamado, tú tienes que seguir ayunando. Tienes que seguir ayunando. Tienes que seguir orando. Porque los llamados poderosos en la vida llegan. Vean, yo he visto hombres con un poder en su cuerpo, en su vida, en su espíritu. Pero una cosa tremenda. Stevie Joshua llegó a Cali hace 3 años. Sí, hace ya 3 años. Él estuvo en Cali, tuvo 2 días. Y él pasaba y se levantaba, el primer día se levantaron 200 paralíticos. 200. Eso pueden buscarlo en YouTube. El segundo día se levantaron otros 200, 400 paralíticos. ¿Cuántos paralíticos se nos levantan a nosotros hoy en día? Y es un tipo sencillo, un moreno, un africano, pero con la presencia. Los que estábamos retiraditos, cuando él pasaba, uno sentía como un imán que él carga. ¿Ustedes saben lo que es cargar la gloria de Dios? Pero es un tipo que vive en una montaña, muy rico, es el pastor más rico del mundo. Le entran millones y millones de dólares al mes. De todos los países del mundo le mandan plata. Es el dueño de un canal de televisión, tiene satélite propio. Tiene una sola iglesia. Y se congregan en cada servicio 17,000 personas. Tiene un hotel con capacidad para 2,000 personas. La semana en ese hotel vale $1,000 o $2,000 la semana en ese hotel. Y le caben 2,000 personas. ¿Cuánta plata recibe él? Y el hotel mantiene lleno. Tú tienes que hacer reservaciones con tiempo. Pero tú llegas allá y él no necesita, ¡fuera, diablo! No, el medio te mira y te hace así, o te toca la frente, y ya tú botas lo que tienes que botar. Es muy poco lo que él pasa. Si predica 2, 3 horas. Mucho. Echa fuera a los demonios, no se pone a gritar y se va para su montaña. No vive pidiendo plata. Como muchos hoy que son y que es ultra ungidos. Entonces que hay que tocarles el manto con plata. No, él antes da plata. Tiene aviones propios. Regala escuela. Hace barrios. Hace casas, hace hospitales. Ay, Padre. Ministra el poder del Espíritu. Pero para él conocer su llamado, se montó sobre una piedra 40 días sin tomar nada, sin comer nada, a orar en esa piedra y ayunar 40 días. Y él cuenta, ahí está la historia en YouTube, que cuando le fue designado, ya al terminar los 40 días, al llegar al final de los 40 días, le fue designado su propósito, llegó una mano. Y él vio a Pablo, a Juan, a Pedro, a todos los santos, a David, a todos los vio. Y la mano de Jesús, y le fue dado un libro, y se le dijo, este es el inicio de tu ministerio. Va a ser duro. Te voy a hacer muy rico. Pero dentro de 15 años. ¿Qué cree que pasó? Él comenzó el ministerio. Lo metieron preso, lo traslladaron al narcotraficante, lo metieron a la cárcel, duró como una semana. Toda la gente, todas las personas de ahí, de Nigeria, de Lagos, lo atacaba, de África y de todo el mundo lo han atacado, que brujo, que satanista, eso hablan de todo. Él vivió su proceso con paciencia, con el fruto del Espíritu, y hoy en día es el hombre más usado por Dios, o uno de los más usados por Dios y de los más ricos. Si no es el primero, es el segundo, de los pastores más ricos del mundo.
¿Cómo conoció su propósito? A través de 40 días de ayuno. Un llamado poderoso. En el desierto, Dios te va a formar. Pero tú tienes que vivir con el Espíritu Santo y tener el fruto del Espíritu, que son las 9 características que están en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23. Entonces ahí vas a estar empoderado. Entonces ahí vas a ser feliz. Entonces ahí vas a caminar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Antes no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque del tiempo del ayuno, y este es el último punto, del tiempo del ayuno depende el poder de tu llamado en Dios. El llamado de Jesús. Cuando el Señor llama a los 30 años, llama al Señor Jesucristo, nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, y vemos el llamado de Jesús. Dice la Biblia que cuando viene Jesús y desciende del Jordán, ¿sí?, lo llama el Espíritu Santo. Ay, Padre. El Espíritu Santo lo llama. Y el mismo Espíritu le dice, papito, para el desierto, vamos a ver si eres digno. Vamos a ser probado. El Hijo de Dios al desierto 40 días y 40 noches. Y más atrás le chutó al diablo. Ve, me lo tientas a ver cómo es la vuelta con él. Bendito sea Dios. El papá de Jesús, del Espíritu Santo, porque él fue el que preñó a María. No, eso dice la Biblia. Ella se vio que estaba embarazada del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Él mismo lo mandó al desierto. Lo metió al desierto. ¿Para qué? Para que allá en el desierto, en la tentación, botara y sacara toda la mentalidad humana y carnal y nos enseñara a nosotros que sí se puede vencer. El enemigo se vence precisamente en el desierto, apartado de todas esas cosas que nos coartan esa bendición. Eso hace el enemigo, eso hace nuestra carnalidad, la mentalidad carnal y almática es la que hace que el enemigo capture y tome fuerza y nos conecte a él. Pero hoy en día la persona te toca ayunar 7 días para soltar esa iniquidad. Uy, pastor, 7 días son muertos. ¿De qué hora a qué hora? No, 24 horas, todos los días. Uy, no me puedo tomar un tinto, pastor. No me puedo tomar una galletita de soda al menos con un café con leche y una arepita con queso. Una sola nomás. Y así quieren conocer su destino y ver cuál es el propósito, o saber al menos qué tiene Dios para tu vida. No, hombre, nunca te va a llegar, hombre. No vengas con ese cuento a mí. Yo me he metido en ayuno y después que salgo en ayuno veo, hay cosas maravillosas. Por eso es que me gusta ayunar a cada rato. Porque hay muchas cosas que están en mi mente, que están en el mundo, que uno se contamina solamente de hablar con las personas, que no lo dejan ver la gloria de Dios. Del tiempo de ayuno que tú dediques, ese va a ser el tiempo en el que tú, lleno del Espíritu, porque Jesucristo fue llevado lleno del Espíritu y fue al desierto. Porque otra cosa que ocurre es que, ay Padre, cuando el cristiano llega a Cristo, hace la oración de fe, hace los primeros votos, se compromete con Jesucristo, le entrega la vida a Él, no sabe que automáticamente le viene una garrotera. Porque Dios tiene que sacarle toda la basura, tiene que quemarle, porque el Espíritu Santo es fuego, tiene que dejarlo como el oro refinado, que se refina en el fuego, en los procesos, ¿sí?, en la candela, para que seas tú una pieza de oro pura, limpia, y pueda llegar todo el poder del Espíritu de Dios en ti, porque no se echa vino nuevo en odres viejos. Porque la unción del Espíritu es tan fuerte que te puede matar, te vuelve loco o loca. Jesucristo dijo, no se pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque se jala
y el nuevo rompe el viejo, se hace más grande la rotura. Y así la iglesia quiere, no, yo tengo mi destino, ya, yo sé, yo conozco el propósito de Dios en mi vida. No conoces nada. Si no has pasado por el proceso del ayuno, los 40 días, en el desierto, con el diablo atacándote encima y dejando todo, dejando familia, dejando trabajo, dejando todo, metiéndote en una montaña y conociendo lo que Dios tiene para tu vida, no me vengas a decir que tú conoces tu destino. Dios de pronto por misericordia te ha dejado que tú adquieras ciertas cosas. Tu empresa, tus hijos, tu familia, tu buen hogar, tu buen carro, tu profesión, lo que tú quieras. Esos son placeres tuyos, esos eran metas tuyas, no las metas de Dios. Porque las metas de Dios, para conocer y hablar como hablaba Moisés, cara a cara con Dios, hay que ayunar 80 días, 2 ayunos de 40. Porque cuando Moisés, en el segundo ayuno, que duró otros 40 días allá, ese segundo ayuno, no comió ni bebió nada. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que cuando él bajó del monte, el rostro de Moisés resplandecía y tenía que ponerse un velo. Cuando entraba en el tabernáculo, que la gloria de Dios, la nube bajaba del tabernáculo, él se quitaba el rostro y hablaba cara a cara con Dios. Por eso fue que el Señor casi mata a Miriam y a Aarón. Se pusieron a hablar de él porque él cogió otra mujer, una mujer cusita. Y enseguida comenzaron a criticarlo, no, pero ¿cómo así que le agarró a una mujer que no hay cosa? Pusieron a hablar de él. Dios también nos habla a nosotros, que nos... Y llegó Dios, a ella le puso, porque las mujeres son más chismosas, le puso una lepra, 7 días, fuera del campamento, por allá metida en una cueva. No la mató de misericordia porque Moisés y Aarón doblaron rodillas para que no la matara. ¿Están aquí? Era el único que hablaba con Dios. ¿Después de qué? De 80 días de ayuno. Tiempo con el Señor. Hoy en día no queremos sacar tiempo con el Señor. No queremos apartarnos con Él. Y queremos conocer el propósito de Dios en nosotros. No, mis hermanos, bájense de esa película, que eso nunca va a pasar. ¿Quieres conocer el propósito de Dios en tu vida? Apártate. Deja todo. Jesucristo dijo en el libro de Lucas, en el capítulo, bendito sea Dios, en el capítulo 14, del versículo 26 al 28, que si alguno, ay Padre, quería ir detrás de él, tenía que abandonar padre, madre, mujer, hijos, hijas, hermanas y hermanos, y aún hasta lo que hiciera, lo que le complaciera, lo que más le gustara en su propia vida, tenía que dejarlo para que pudiera ser su discípulo. El Señor es egoísta, el Señor no quiere que yo... No es que sea egoísta, es que esas cosas nosotros a veces nos atan y el propósito de Dios en nosotros no lo podemos ver porque tenemos mucho ruido. La mujer nos dice una cosa, los hijos nos dicen otras cosas, los padres nos dicen otras cosas, los hermanos, los amigos, en el trabajo, en la empresa, tantas cosas se nos llena la cabeza y no podemos escuchar la voz de Dios. Por ende no vamos a conocer el propósito de Dios. Tenemos que vivir apartados para poder llevar todas las cosas cuando salimos de la presencia en amor, en paz, en bondad, en gozo. Pedro no dice que, y Santiago no dicen que nos gocemos en las tribulaciones porque quiere que seamos masoquistas. No. Porque cuando estamos cargados del Espíritu de Dios, ay, las cosas que pasen nos resbalan. Las situaciones que lleguen, tenemos que dejarla pasar. Nada nos puede quitar el gozo, nada nos puede robar la paz. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser bondadosos, tenemos que dar el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Conocemos mucha palabra, pero no la vivimos. Y así nos ponemos a orar y pensamos y le preguntamos a Dios que por qué no, Señor, tú por qué no respondes mi oración, que la necesito rápido, ya la respuesta. No te la va a responder. Se nos olvida que Dios es un Dios celoso.
Se nos olvida que nosotros estamos para complacerlo a Él. Él por su gracia y su misericordia nos complace algunas cosas. Pero siempre nosotros somos los que tenemos que dar. En el libro de Proverbios, Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Déjate que yo lo llene. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14. Los hijos de Dios no somos los que predicamos, no somos los que echamos fuera demonios, no somos los que levantamos enfermos. No, los hijos de Dios somos aquellos que somos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Quieres conocer el propósito de Dios en tu vida? Conéctate al Espíritu de Dios. Vive conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Saca tiempo, apártate. Yo te aconsejo que te apartes 40 días. Mira, estamos en pandemia. El tiempo especial. Si el pueblo hubiera sido obediente, todos se hubieran apartado en ayuno. Yo me aparté 40 días en ayuno y tuve una respuesta. Ay, Padre. Tuve una respuesta gloriosa. Ahora en la pandemia, sigo caminando en la promesa porque la fe es la certeza de lo que esperamos, el convencimiento de lo que no estamos viendo. Y yo sé que mi Redentor vive. Yo conozco mi llamado. Yo sé que tengo que orar meterme con Él 3 veces al día mínimo. 3 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde. O en la noche, 9, 10 de la noche. Tengo que vivir conectado al Espíritu. Todo lo que voy a hacer, preguntárselo a Él. Si está todavía en mi propósito, si lo puedo hacer así, si no lo puedo hacer así, qué cliente tengo que llamar, a quién tengo que ministrar, qué le puedo decir al uno, al otro. No puedo perder la paz, no puedo perder el gozo, no puedo perder la paciencia. No puedo perder la bondad, la benignidad, la fe. No puedo dejar de ser manso, porque muchos dejamos a veces de ser mansos y nos volvemos mensos. No, tengo que seguir con la misma templanza del Espíritu. Independientemente de lo que digan de ti, independientemente de lo que te critiquen, independientemente de lo que te maldigan, tú tienes que caminar en el fruto del Espíritu, conectado al Espíritu, en ayuno y en oración por el Espíritu. Es la única manera de que tú conozcas realmente y entiendas tu propósito. ¿Por qué? Porque en tantos procesos, en tantas depuraciones que el Señor hace a través de las circunstancias adversas que se nos presentan, Él comienza a limpiarnos y a quitarnos toda la basura que hace que la joya que nosotros somos y que el Señor quiere pulir sea procesada y llegue al punto en el que Él la quiere poner. Y eso solamente llega, eso solamente se forma a través de los procesos. Y los procesos son dolorosos, los procesos son perturbadores, los procesos son frustrantes, pero esos procesos te van a hacer la criatura que Dios quiere que tú seas en Cristo Jesús. Entonces ahí conocerás realmente tu propósito. Ahí sabrás tu llamado de Dios. Ahí podrás entender que los recursos que Él te da o que Él te dio, que la familia que Él te dio, que los amigos, que las empresas, que los negocios, que los lugares donde Él te va a llevar, es para que tú lleves su vida, no la tuya. Es para que tú hagas las cosas como Él quiera, no como tú quieras. Otro ministro que fue muy usado por el Señor fue Gigi Ávila. Otra gran evangelista que todos los grandes de la tierra la recuerdan, generales de Cristo lo recuerdan, fue Kathryn Kuhlman. Todos tuvieron que pasar el proceso del ayuno y poder entender que hay que deshacernos de la mentalidad pecaminosa que nos lleva a las obras de la carne y conectarnos y vivir de la mano del Espíritu. Eso no quiere decir que no vayas a cometer errores, claro que los vas a cometer, porque el único perfecto fue Jesús. Él fue el único que tuvo los 7 espíritus de Dios encima.
Pero solamente tú con la guía del Espíritu Santo vas a tener una vida plena, vas a tener una vida feliz, una vida gozosa, una vida llena de amor, una vida llena de bondad, de la justicia de Dios. Vas a tener una vida paciente, vas a tener una vida fructífera y serás más que vencedor en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. De Él somos y a Él debemos servir. Por eso siempre digo que le serviré por siempre. Que tengan un resto de semana bendecido y hoy domingo no se te olvide cómo conocer el llamado que Dios te hizo y el propósito que Él tiene para tu vida a través de ese destino profético que Él ha designado y que escribió antes de la fundación del mundo en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.